Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenos días a todo el auditorio en Mazatlán y a todos los que nos escuchan en el sur de Sinaloa. Estamos transmitiendo como todos los lunes su programa Agenda Pública Sinaloa. Mi nombre es Jorge Abel Guerrero Velasco y la siguiente hora vamos a estar hablando acerca de los temas que le interesan a todo el público, a todos ustedes quienes hacemos y hacen la agenda pública en Sinaloa. Pero hoy efectivamente, porque hay una nota que es la que está inundando es la de 8 columnas, ¿no? Pues es la detención del Chapo Guzmán. Así que la siguiente hora vamos a hacer algunas reflexiones acerca de este hecho, ¿no? Les recuerdo, el teléfono en cabina es el 986-4844. La página web es www.radiocultura.org.mx y nos pueden mandar comentarios a comentariosradiocultura@hotmail.com, o pueden seguir también el Facebook de Radio Cultura, que es La Voz del Hombre Mazatlán, y también tenemos el Facebook de nuestro programa, que es Agenda Pública Sinaloa. A través de todos estos canales ustedes pueden contactar con nosotros, recibimos sus críticas y todas las ideas que ustedes nos quieran hacer llegar. Este programa es para todos los radioescuchas, es para todos ustedes. Y tenemos las líneas abiertas, como ya lo mencioné, nuevamente el teléfono es 986-4844. El día de hoy me acompaña mi compañero, el sociólogo Leonardo Carrión. Bienvenido, Leonardo. Pues vamos a hablar sobre el tema del Chapo Guzmán, de la detención. ¿Cómo estás, Leonardo, empezando la semana? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Sí, el tema ese que nos sacudió casi iniciando el año, tema que ha estado sonando toda la semana, desde la más o menos cómica y gloriosa nota del presidente Enrique Peña Nieto informar en su Twitter, después en Facebook, fue la misma manera en la que nos venimos enterando. Primero habíamos entre ellos, me incluyo, varios incrédulos, aunque después viendo cómo pasan las cosas aquí en México, pues la ficción se vuelve realidad, ¿no? Ya después empezamos a ver de manera más seria en varios diarios, ya sea en internet, al día siguiente ya la nota periodística lo confirmaba, ¿no? Así es. La hazaña del gobierno federal. Así es, desde luego, Leonardo, y creo que varios de nosotros, al principio yo leí la nota, bueno, primero el comunicado del presidente, creí que era una broma del Deforma o de algún portal de internet, pero posteriormente, de hecho, cuando chequé el Twitter del presidente Peña Nieto, a los 3 minutos ya había notas periodísticas en diferentes portales precisamente abordando el tema del tweet, ¿no? Que no había mucha información hasta ese momento. Posteriormente nos fuimos enterando y al pasar las horas y los días, hoy tenemos todavía más información, ¿no? Y seguramente seguirá fluyendo varios puntos que tiene este tema, ¿no? Es un tema que tiene varias aristas interesantes que merecen una reflexión, ¿no? Bueno, el primer comunicado, el del presidente, que a partir de él nos enteramos, ¿no? Fue misión cumplida, lo tenemos, quiere informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Ese fue el comunicado del presidente de la República, que algunos después lo criticaron, que era muy informal, como tú ya lo mencionas, pero bueno, ese fue, digamos, a partir de ese tweet nos enteramos y comienza a fluir la información en torno a eso, ¿no? Ya por la tarde el presidente haría un comunicado más amplio en donde daría detalles de cómo se dio la detención del Chapo Guzmán y de alguna manera fuimos conociendo más datos acerca de este hecho. Pero ahora habría que ver qué impacto tiene, ¿no? Tanto en lo mediático, pero también cuál es la real importancia de este tema, de esta detención. Esto va a impactar en el narcotráfico, sería una primera pregunta. ¿Realmente la detención del Chapo Guzmán va a cambiar y a modificar el narcotráfico en México? Es decir, ¿disminuirá? ¿Habrá alguna pelea por quién se queda con el liderazgo del cártel de Sinaloa?
Es importante para el gobierno haberlo atrapado, es decir, esto legitima al gobierno de Peña Nieto, que hace 6 meses pues era blanco de críticas nacionales e internacionales por el escape del Chapo. Legitima al gobierno de alguna manera, es una buena noticia, es una cortina de humo. Algunos dicen que esto nada más es para que no estemos viendo otros temas que también son importantes, como la caída del peso frente al dólar, como el tema de la baja en el precio del petróleo, qué sí es y qué no es, ¿no? Ese sería un tema que merecemos reflexionar, ¿no? Ante esto, ¿tú cómo lo ves, Leonardo? Bueno, yo pienso que de entrada hay que tomar en cuenta la manera en la que se da a conocer de manera mediática la noticia, ¿no? Recordando y al compañero Oliver, que no nos pudo acompañar, él utiliza mucho una frase que esta forma es fondo, ¿no? Desde el momento en el que Enrique Peña Nieto da a conocer la noticia, me parece incluso hasta irresponsable la manera en la que se publica, ¿no? Porque a partir de esa nota, de esa publicación, se empieza a informar a partir de la ignorancia, ¿no? De lo que no sabemos. Y a partir de toda esa especulación, bien podría incluso llegar a cuestionarse qué tan cierto es, ¿no? La noticia. Bien a los minutos u horas de haber hecho resonancia la nota, al haber recibido una mala recepción por parte de los medios, que sabemos que en cuestiones mediáticas, desde que estaba la carrera por la presidencia, la Cámara priista está muy bien preparada para recibir esas noticias y responder. Pues si la noticia no era bien recibida, bien pudo haberse retractado a los minutos y Enrique Peña Nieto haber dicho fue un error, no hemos capturado al Chapo, nos equivocamos. Y como es normal que este gobierno federal cometa ese tipo de exabruptos, para todos hubiera pasado desapercibido, ¿no? Por otro lado, se presta a la especulación, ¿no? De si en realidad ocurrió, porque empiezan a circular un montón de versiones antes de que salga una versión oficial. Y ayer en la noche antes de dormir me acabo de dar cuenta que la Sedena saca Semar saca una nueva orden de hechos, un comunicado que no va acorde al oficial por parte del gobierno federal, ¿no? Y esto viene en parte a hacer mella en la legitimidad que pueda obtener el gobierno federal a partir de la hazaña, ¿no? De entrada es eso. Después, pues qué tanta repercusión pueda tener el hecho en el mercado de las drogas y todo lo demás. El mismo Chapo Guzmán lo dice en la entrevista, ¿no? En la entrevista con Sean Penn. Uh-huh. Que bien me puede estar muerto o en la cárcel y el tráfico va a seguir igual, ¿no? O sea, eso ya no depende de él. Él no es el dios de las drogas, es simplemente un capo más, él mismo lo menciona. Así que, pues, ¿qué tanta repercusión pueda tener? Incluso podemos llegar a cuestionarnos a nosotros a nivel individual en qué tanto nos afecta, ¿no? Más allá de todo este circo que podemos hacer, hablando del tema, tematizándolo y reírnos o llorar por eso, en nuestras vidas individuales, seamos drogodependientes o no nos va a afectar demasiado, ¿no? Podemos especular que a partir de ello se va a traer mayor inversión, van a venir más turistas, van a disminuir los consumidores de drogas o el costo va a aumentar, yo qué sé, pero en realidad al final de cuentas son puras especulaciones, ¿no? Que incluso también está de más ponernos ahorita a discutir qué va a ocurrir, si en veces anteriores ya hemos visto que ha sido detenido el mismo personaje u otro, si no ha ocurrido nada, entonces ¿por qué ahora debería de ocurrir? Claro, y hay otro tema también que se relaciona con la detención del Chapo Guzmán, y es que muchos decimos y muchos análisis en torno a que la detención del Chapo también tendría que implicar el conocer sobre todo qué políticos han estado al amparo o relacionados con este cártel. O sea, y sin embargo ya estuvo el Chapo Guzmán hace meses en la cárcel y no escuchamos un solo nombre importante de la clase política que estuviera relacionado con él, ¿no? No lo escuchamos. ¿Por qué? Porque parece que el tenerlo detenido no implica más que el solo hecho de detenerlo. Es decir, uno esperaría que cayeran cabezas, uno esperaría que salieran nombres, que salieran empresas, ¿no? Como tú lo mencionas, en realidad, ¿qué impacto va a tener? Pues posiblemente el mismo Chapo Guzmán, tú lo citas en la entrevista con Sean Penn, pues el hecho de que esté o no esté, en realidad no hace una gran diferencia. El mercado de las drogas se mantiene.
Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. En términos de legitimidad política, sí es importante la detención del Chapo. Es decir, el gobierno está obligado a detener a todos aquellos individuos que están en contra del sistema, que retan al sistema, que están por fuera del sistema. O sea, en ese sentido yo creo que, y muchos se tuvieron que, pues por así decirlo, aguantar las críticas al gobierno y reconocer que en esta ocasión, pues el gobierno, como dice Peña Nieto, cumplió con detener al Chapo Guzmán. El mismo Peña lo había dicho hace varios meses, hace ya casi un año, que sería una vergüenza que se escapara, ¿no? Y así fue, se escapó, pero nuevamente, y esto es inédito, en un sexenio es atrapado 2 veces el mismo narcotraficante, ¿no? Recordemos que durante 12 años estuvo prácticamente libre. Estoy hablando de los gobiernos del PAN, ¿no? Cuando se escapa en la época de Fox, pues no lo volvimos a ver en la cárcel. Entonces, ¿sí hay efectividad del gobierno? Yo creo que sí. No sé cuál es tu opinión al respecto. Claro, ¿no? También se especula mucho en torno al fenómeno, qué papel jugaron estos personajes que estuvieron en lo de la entrevista, ¿no? O sea, se dice que a partir del contacto de esta actriz, Kate del Castillo, el gobierno federal, los órganos de inteligencia empiezan a hacer un rastreo, ¿no?, de las llamadas, y que a partir de eso se da con la ubicación del capo. Pues, sean peras o sean manzanas, la manera en la que lo hayan atrapado es cierto. O sea, el personaje ya está en la cárcel y, bueno, ahorita está en proceso, ¿no? Pero va a estar, lo más posible es que esté en la cárcel, incluso ya se hizo público que va a ser extraditado. Y eso incluso, o sea, el mismo procedimiento también sirve para legitimar al gobierno federal, ¿no? El hecho de que, aunque se vale de su misma incompetencia, ¿no? Porque si tan competentes fueran las prisiones federales mexicanas, ¿por qué tendrían que extraditarlo? No, y no tendría que... claro, ese es el tema, no tendrían que extraditarlo, pero primero, no te tuvo que haber escapado, ¿no? O sea, ya lo tenían ahí, sí fue incapacidad del gobierno, ¿no? O nuevamente el gobierno lo atrapa. Pero sin embargo quisiera un poco, hay un artículo que quiero recomendar en la revista Gato Pardo, de Fernando Montiel, se llama La conspiración de Hades. Me gustó mucho el artículo, lo recomiendo, lo pueden ustedes verificar en internet. Y el artículo menciona algo muy interesante, ¿no? Antes de que el presidente Peña Nieto escribiera el Twitter, a través del cual nos da a conocer que agarraron al Chapo Guzmán, la Secretaría de Marina, horas antes, por la mañana, había mandado un comunicado, ¿no? Y eso está en la página, en el portal de la Secretaría de Marina. Y dice así, y esto es muy interesante, dice: la Secretaría de Marina informa a la opinión pública que en la madrugada de hoy, durante un operativo en un domicilio en la ciudad de Los Mochis, personal de Infantería de Marina fue agredido con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron cuando personal naval recibió una denuncia ciudadana donde se señalaba que en un domicilio se encontraban personas armadas, por lo que en atención a esto, elementos de la Armada de México acudieron al citado domicilio. Es decir, nos dice en este comunicado de prensa la Secretaría de Marina que los marinos iban pasando por ahí y recibieron una denuncia ciudadana. En atención a dicha denuncia, detienen al capo. Pero más tarde Peña Nieto dice otra versión, o sea, una versión que dice: la localización, seguimiento y recaptura son resultados del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Es decir, nos dice que es labor de inteligencia. Sin embargo, se contradice con lo que la Secretaría de Marina nos dice. Dice que fue una casualidad. Que fue una denuncia ciudadana. Entonces, ¿qué debemos creer? O sea, ¿se descuidó el Chapo Guzmán? ¿Qué hacían Los Mochis, Sinaloa, no? Ahora, los que han estudiado el tema de la geopolítica y las drogas dicen que Los Mochis no es una zona de influencia importante para el Chapo Guzmán. De hecho, es una zona controlada por el cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, ¿qué hacía el Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa? Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta: ¿fue obra de una denuncia ciudadana o fue labor de inteligencia? O sea, aquí hay digamos, una incompatibilidad. Y esto de alguna manera sesga de origen
el haber atrapado al Chapo Guzmán, es decir, deslegitima al gobierno cuando la Secretaría de Marina afirma que es una denuncia ciudadana. Ahora, la primera vez que se detuvo al Chapo Guzmán, que fue en Mazatlán, la vez pasada, también la Secretaría de Marina en un comunicado admite que fue una denuncia ciudadana. Una persona vio individuos armados al interior del edificio donde estaba el Chapo Guzmán y alertó a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿es labor de inteligencia o es simple casualidad, ¿no? O son ambas, o realmente había un operativo buscándolo. Esa es una tercera versión, que dicen, bueno, pudo haber sido sí una denuncia ciudadana, pero los marinos estaban en esa zona porque sabían que ahí se podría encontrar el Chapo Guzmán, ¿no? Ahora, otro elemento interesante, la Secretaría de Marina en un segundo comunicado, antes de que Peña Nieto dé la información por Twitter, nos dice que ese operativo era para atrapar al Cholo, a Iván el Cholo, no al Chapo. No mencionan en ningún momento al Chapo Guzmán, era al otro. Al que también atrapan, ¿no? Al que también atrapan, pero no era el Chapo Guzmán. Entonces, fue obra de la casualidad. Yo creo que va a haber todavía más, conforme pasen los días, vamos a tener más certeza de qué fue lo que realmente pasó, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, pues va a haber que esperar cómo en un futuro el gobierno federal va a manejar la información, ¿no? Porque pareciera que es una especie de concurso hollywoodés, saber quién se avienta el mejor guión, ¿no? Me recuerdo incluso caricaturas, ¿no? Desde la infancia, pensando en cómo a partir de un hecho se pueden empezar a crear mitos, claro. Lo mismo, ¿no? O sea, y vaya, ¿quién tendrá más legitimidad? ¿A quién le habremos de creer más? ¿Si a la CEMAR o al gobierno federal? Pues bueno, recordemos por qué razón la CEMAR empieza a entrar en la lucha contra las drogas, ¿no? En el sexenio de Calderón, a Calderón se le sale de las manos el ejército mexicano, y es entonces cuando empieza a retirar el ejército mexicano y llama a la Secretaría de Marina, ¿no? Por una cuestión de legitimidad. Se mencionaba que el ejército mexicano ya estaba demasiado coludido con el crimen organizado, y por eso al momento en el que entra la Secretaría de Marina, estadísticamente se demuestra que hay una baja en las muertes, y hay un avance en la captura de los narcotraficantes, ¿no? La Secretaría de Marina sigue en escena cuando entra el gobierno de Peña Nieto, y entonces ocurre lo de la captura, ¿no? Y que la Secretaría de Marina ya haya sacado 2 veces comunicados que se contraponen o no van acorde a lo que dice el gobierno federal, pues de entrada 2 cosas se pueden señalar, ¿no? O sea, ¿por qué la Secretaría de Marina no está de acuerdo con el gobierno federal en lo que menciona? ¿Y por qué la Secretaría de Marina y el gobierno federal no se ponen de acuerdo en qué es lo que van a decir, ¿no? O sea, si de entrada para una cuestión de publicación de la noticia no se pueden poner de acuerdo, ¿cómo podemos creer que se van a poner de acuerdo para hacer una labor de inteligencia, para algo que es tan simple como decir, oye, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto y ya? Claro, sí, ahí yo creo que faltó un mayor control de la información. Digo, en términos de agenda pública nosotros lo podemos analizar, ¿no? Es la comunicación institucional del gobierno y las fallas que tiene, ¿no? Siempre han sido bastante torpes en el gobierno para hacer el control de la información. Sin embargo, también hay que destacar otro elemento, ¿no? Los medios de comunicación masivos, muchos de ellos, sobre todo los de televisión abierta, han arropado esta nota, es decir, la acción del gobierno la han celebrado, es decir, dicen que hay un regreso a la legitimidad del gobierno, hay un espaldarazo al gobierno, el tema de la información termina legitimando la acción de Peña Nieto. Y sin embargo hay otros medios, no los de televisión abierta, medios más críticos que un poco se mantienen desde un punto de vista, pues sí, más crítico, ¿no? Pero en general, en los medios, no quisiera decir oficiales, pero ya utilicé la palabra, sí se ve con buenos ojos, se le dio una buena, digamos, se arropó la nota, se felicita al gobierno por su gran capacidad. También vinieron, por cierto, también felicitaciones de medios internacionales, del New York Times, Los Angeles Times, de la administración de Obama, también felicitando al gobierno mexicano por la detención del Chapo. Entonces yo creo que desde mi punto de vista,
es una buena noticia para el gobierno y también debería serlo para nosotros. Tu análisis. Bueno, para nosotros, ¿por qué? ¿No? Sería la cuestión. Ahora que lo mencionas, sí, el gobierno puede echar flores y podemos recibir la noticia con bombos y platillos, pero en realidad, ¿para quién es problema? Para el gobierno federal, que ha creado el mismo problema. Se ha creado este problema para hacer una especie de contraparte del bueno y el malo, ¿no? A ver, espérame. Esta persecución Peña Nieto no tiene nada que ver con la creación del cártel de Sinaloa. No. Ya existía. No estoy hablando de la creación del cártel de Sinaloa, sino el melodrama en torno a la persecución de un mal, o sea. A ver, ¿no será que no estamos acostumbrados, Leonardo, y a todo el auditorio, a escuchar buenas noticias? Es decir, ¿será que en el fondo no queremos aceptar que el gobierno hace bien las cosas algunas veces? Digo, porque yo veo muchos cuestionamientos en redes sociales de que el Chapo se prestó al gobierno de Peña para tapar lo del dólar, lo de la caída del peso. Una conspiración. Que es un paro, ¿no? Le hizo el paro. Oye, te necesitamos, el país está muy mal, necesitamos una buena nota, vente, te atrapamos. Yo he visto mucho eso, ¿no? Y muchos criticamos. No, pero bueno, nos hemos hecho muy irresponsables. ¿Nosotros o para en lo que decimos, ¿no? Me gustaría invitar a la audiencia, a los radioescuchas que llamaran, ¿no? Y comentaran anoche, o sea, buena noticia incluso para ellos, o sea, en realidad eso en qué va a beneficiar. Porque el gobierno, perdón Leonardo, pero el gobierno está obligado a brindarnos seguridad. Es su primera obligación. Segundo, porque quienes no respeten las leyes, el gobierno también está obligado a detenerlos. ¿Por qué? Porque hablamos la otra vez de que el gobierno es un gran ente moralizador. O sea, no puede haber alguien que rompa la ley y esté libre como Juan por su casa, pues. O sea, el gobierno está obligado. Yo creo que es una buena noticia. Claro, y como el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, ellos van a decir que está bien, que está mal, y cuando ellos tienen error y cuando no. O sea, esto no implica que los gobernantes se corrompan y caigan en actos de corrupción, o que los cárteles de la droga brinden seguridad, ¿no? O sea, y a final de cuentas, si tú tú eres especialista en el tema, ¿no? Cuando uno va a las comunidades, muchas veces se demuestra más ímpetu, más respeto hacia las figuras míticas del narcotráfico, claro. que hacia el mismo gobierno federal. O sea, incluso a veces se le tiene más miedo a una patrulla de policías que a una Cheyenne negra con vidrios polarizados y sin placas, ¿no? Que es el estereotipo del narcotraficante. Del narcotraficante, ¿no? Pues, yo te decía, o sea, noticia buena, pues para el gobierno federal sí, porque ellos se legitiman a partir del mismo criminal que ellos se han encargado de maquillar. O sea, entonces hay que cuestionar, o sea, qué tan nocivo es realmente para la sociedad y para México la existencia de un personaje de la calaña de Guzmán Loera, ¿no? O como lo fue en su momento Carrillo, como lo fue, por ejemplo, Escobar en Colombia. ¿Qué tan nocivo es realmente para la sociedad? ¿Qué tan nocivo es para el gobierno federal? ¿A quién le hace daño en realidad? Pues a todos. Ellos no son los responsables de que uno se drogue. Todos los homicidios que se dan en torno al narcotráfico, esos son los culpables. Los que y quienes están en el fuego, en medio del fuego, somos nosotros. Bueno, ¿y de quién es la culpa? ¿De ellos que manejan la droga, o del gobierno federal que es incapaz de evitar que eso ocurra? Porque sabemos que metiéndolo a la cárcel, eso no se va a detener, va a continuar. Y no estoy haciendo una apología a la negociación con el narcotráfico, como lo decía Oliver la emisión pasada, bueno, hace 2 emisiones. No, o sea, la capacidad y la manera de ejercer el poder no necesariamente va a partir de la fuerza, ¿no? Recuerdo un texto de un economista venezolano, Moisés Naim, en el fin del poder. Él habla en ese libro cómo en la sociedad moderna, y como ha ido avanzando, hace un recuento, ¿no? O sea, desde la Edad Media hasta la actualidad, cómo el poder se ha ido fragmentando, se ha ido fraccionando. Los gobernantes han ido perdiendo el poder absoluto que tenía una monarquía en su momento. Se fue dividiendo en los parlamentos, se fue dividiendo en los estados, se fue dividiendo en los municipios, y ya hasta abajo, ¿no? Nos podemos ir. Y no solamente en cuestiones geopolíticas, también en cuestiones económicas. Aparece el mercado, las empresas empiezan a competir, y el Estado se va empezando a relegar y va tomando una figura de poder demasiado simbólica.
O sea, y porque entonces, ¿cuál es el problema del Chapo? O sea, ¿yo cómo lo veo? O sea, en realidad, porque ¿en dónde está esa cuestión? Pues es porque a este individuo no le quieren permitir que tenga un coto de poder, que lo tiene, y tiene un poder simbólico y también tiene un poder material, como lo tiene el Estado. ¿En qué le perjudica realmente al Estado que este individuo esté traficando drogas? En nada, o sea, bien podrían legalizarlas, ponerles un impuesto demasiado alto, como ocurre con el cigarro, como ocurre con la cerveza, que sabemos que son sustancias que son legales, igual son nocivas, tienen un impuesto sobre el 100% de su costo real, y el gobierno federal se llena los bolsillos de impuestos. O sea, y con todo este dinero, el ideal del deber ser, sabemos que sería, no, bueno, vamos a crear centros de salud para poder tratar este problema de higiene, ¿no? Que no ocurre. No ocurre porque sabemos que los corruptos no están nada más vendiendo drogas. Las drogas, o sea, hace más daño un político en la Cámara de Diputados que un borracho en una esquina, ¿no? Y a quién terminan metiendo a la cárcel. No, pues es bastante peculiar ese ejemplo. Mira, insisto, creo que nos cuesta trabajo en darles el reconocimiento al gobierno. Creo que se ha hecho políticamente incorrecto saludar al gobierno, decir que están haciendo bien las cosas. Todo mundo es crítico hoy, sobre todo en las redes sociales. Todo mundo cuestiona la detención del Chapo Guzmán, el papel del gobierno. Yo estoy, desde mi punto de vista, creo que el gobierno nos debía esta detención. Claro, y no solo este gobierno, desde anteriores gobiernos. Sí, pero yo estoy diciendo que no sea una buena noticia, no sea de aplaudirse, ¿no? Pero hay que ver los alcances del hecho. Eso es lo que quisiera señalar, los alcances, ¿no? Desde luego las drogas van a seguir fluyendo porque hay un mercado internacional, porque esto no depende de un gobierno, Esto depende de que los gobiernos en plural se pongan de acuerdo en el debate sobre la legalización de las drogas y en cambiar o modificar esta actividad y darle legalidad. Es decir, pasa porque Estados Unidos tiene, y vamos a ser claros en esto, ¿quién es el gendarme del mundo? Los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que establecieron la política de prohibición de drogas? Los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que, por así decirlo, dan los permisos para que los gobiernos legalicen o no legalicen? Los Estados Unidos. O sea, y el caso de las drogas en México es un mercado importantísimo para los Estados Unidos. El principal consumidor de drogas de los cárteles mexicanos está en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros somos los que ponemos los muertos. Pero el tema de la legalización no depende solamente del gobierno de Peña, depende de una relación entre diversos actores, concretamente Estados Unidos, que deje pasar, que deje ser, ahora sí, dejar hacer, dejar pasar, las affairs, ¿no? Dejar que el mercado sea, digamos, el que gobierne, ¿no? Pero en términos de legalidad, como tú lo mencionas, que le genere impuestos, ¿no? Pero en este momento no tenemos esas condiciones, ¿no? En este momento todavía ni siquiera ha iniciado el debate sobre la legalización de las drogas. El cual supuestamente va a iniciar en este mes, ¿no? Decía, claro, va a iniciar, está programado para este mes. Y sabemos que ese debate es muy importante, pero también sabemos que la legalización, en caso de que se diera, solamente sería para las drogas como la marihuana. Sí. Pero cocaína y metanfetaminas posiblemente no. O sea que siempre va a haber un grupo criminal que se encargue de administrar esas drogas no legales a los consumidores, como decía Churchill, ¿no? Si cierras el mercado a un producto, posiblemente el mercado negro lo va a tener al día siguiente. Eso es una condición de mercado, ¿no? Que mientras haya consumidores, habrá quien de alguna manera lucre con ello. Pero regresando otra vez al tema, a mí me parece que, y el Chapo Guzmán lo dijo, ¿cuál es el origen? Y tú también lo cuestionaste ahorita. ¿Cuál es el origen de los cárteles? ¿Por qué existen cárteles de la droga en México? No solamente por el consumo. El Chapo Guzmán en la entrevista con Sean Penn menciona que ¿por qué se dedica al tráfico de drogas? Porque dice que en su pueblo no había condiciones económicas para tener una buena calidad de vida, es decir, no había empleos. Entonces se empleó
sembrando marihuana y vendiéndola. Y esa es la realidad hasta el día de hoy de muchos lugares, regiones del país en México, ¿no? Muchas zonas que no tienen niveles de alfabetismo decentes, que no hay condiciones de trabajo, no hay trabajo para las personas que ahí viven, y el narcotráfico se presenta entonces como una forma de supervivencia, ¿no? Muchos campesinos dependen de la siembra de amapola en muchas regiones de Sinaloa. Y entonces, ¿qué es lo que sostiene el narcotráfico? Pues esas condiciones estructurales del sistema que no permiten que muchas personas estén a la par que nosotros, ¿no? Que la clase media. Hay mucha pobreza extrema en México, que es asentada en regiones del país, y esas son, digamos, ahí está la mano de obra del narcotráfico. Entonces, a lo mejor el otro tema sería precisamente paliar esas incapacidades del sistema, ¿no? No sé cuál sería tu análisis al respecto. Bueno, el punto que tocas me parece fundamental, ¿no? O sea, ¿qué haría toda esta gente que depende Claro. de la industria del narcotráfico si no estuviera... Trasiegos, siembra, trasiego. Sí, o sea, obviamente alguien que tenga un trabajo estable y una educación superior a la media no terminaría trabajando en el negocio, ¿no? Sabemos que toda la mano de obra, como tú lo mencionas, viene no quisiera hablar en un discurso clasista, no de la clase baja, pero sí de personas que tienen mayor necesidad por el no obtener medios de sobrevivencia por otros lados, ¿no? Y en realidad, o sea, ¿qué preferimos? O sea, que estén en las calles asaltando o que estén en un campo sembrando, o sea, y es algo que hay que ver. Si se acabara el narcotráfico de manera más o menos utópica, ¿dónde te llegaría a pagar toda esa gente a parar, ¿no? O sea, desde el sicario, el de inteligencia, el puchador, el sembrador, todos salen de donde mismo. Hay un libro de Carlos Loret de Mola, que fue su tesis de maestría en el ITAM, que es sobre el tema de las drogas, y me pareció muy interesante la tesis de Carlos Loret de Mola. Y según los datos que maneja en ese libro, menciona Loret de Mola que la segunda empresa más importante en México después de Pemex es el narcotráfico. El narcotráfico después de Pemex es la industria que más personas emplea para diferentes áreas, las y que tú también mencionas. Hay que ver, ¿no?, la contribución al Producto Interno Bruto, ¿no? Habría aparte que ver, el ¿no? lavado de dinero. Es complicado medir la contribución que tiene el Producto Interno Bruto. Hay algunas estimaciones, pero a lo mejor no sería tan negativo como tú lo mencionas el que existe el narcotráfico en México. Posiblemente aporte una parte mínima del Producto Interno Bruto, tal vez, ¿no?, a través del lavado de dinero. En los teóricos del narcotráfico mencionan que uno de los sectores más importantes para lavar dinero es el sector inmobiliario, el sector de la construcción y la industria de servicios. Bueno, habría que ver cómo está en México. Ahora, este tema de las drogas también pasa por otra cuestión, y muchos lo han mencionado. Si realmente hubiera un combate a las drogas, tendría que ser a través de las finanzas, ¿no? El Estado debería ver las cuentas, esas cuentas que tienen movimientos extraños en la bolsa. Ahí podría estar la clave. Sin embargo, no vemos eso. Vemos una contraposición en los discursos. Pero insisto otra vez, el tema del Chapo, la detención del Chapo era necesaria. Era necesaria porque finalmente el gobierno pues es el que manda, ¿no? Y como tú lo mencionas, sí hay una disputa por el poder, efectivamente. Y el gobierno tiene que demostrar que quien manda aquí es él. O sea, ahora sí, como me recordaba mucho una canción de Alex Lora, que no recuerdo el nombre, pero que dice: con dinero y sin dinero el gobierno sigue siendo el rey. Nos da tole con el dedo, y no sé, ya no puedo decir el resto de la letra, pero es interesante porque realmente el Estado, tú lo mencionas, se ha ido adelgazando a través del tiempo. El Estado cada vez ha ido perdiendo facultades, y los gobiernos locales por contraposición van teniendo más su ración en el pastel del poder. Entonces, notas como la del Chapo, la detención del Chapo,
es también regresarle un poco, en términos simbólicos, el poder a la presidencia, ¿no? Esto que ha ido perdiendo a través del tiempo. Entonces yo creo que en términos de legitimidad sí es importante para el gobierno de Peña Nieto y para el PRI, el partido del poder, y veremos, por cierto, cómo va a estar las elecciones que vienen en Sinaloa, en Colima y en algunos otros estados donde va a haber elecciones, qué tan bien o qué tan mal le va al PRI. Yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que este tema del Chapo legitima al poder. Y ha sido un poco desalentador, ¿no? Como ahora que vuelcas el tema a lo político, como la izquierda en México ha tomado el tema de una manera un poco infantil, ¿no? O sea, volviendo a... eso también es muy interesante. Evocando esa cuestión de conspiraciones más o menos dignas de los expedientes secretos X, ¿no? O sea, como si el Chapo Guzmán se deja atrapar y luego sale Obrador y vuelve a escarbar en la herida de los 43 estudiantes desaparecidos. A mí me parece, la verdad... Una cosa no tiene que ver con la otra. Mira, yo no tengo nada contra López Obrador, ¿no? Tengo muchos amigos que están en Morena y en el PRD y en la izquierda en México. Conozco a mucha gente aquí en Sinaloa y fuera de... Pero la verdad a mí me parece lamentable el discurso de López Obrador en torno a la detención del Chapo Guzmán. A mí me parece que López Obrador nuevamente, lo que yo decía al principio, no quiere darle su crédito al gobierno. Yo creo que en esta ocasión sí tendría que reconocerlo. Me parece a veces que López Obrador tiene un discurso demasiado en contra de las instituciones, ¿no? Muy siempre cargado hacia, incluso conservador, ¿no? No me parece ni siquiera de izquierda. No, aunque ese es otro tema, pero a mí me parece lamentable que muchos actores políticos contrarios al gobierno quieran deslegitimar este tema. Claro, y que tienen una gran cantidad de seguidores, ¿no? Está por otra parte también Noroña, que era el otro que también, el otro político que también hizo su pronunciación al respecto. Recuerdo también la entrevista con Xi Jinping cuando él inicia diciendo: en México hay dos presidentes, ¿no? Y el que vamos a entrevistar no es Peña Nieto, o sea, pero también desde cuándo ha habido dos presidentes en México, no nada más el Chapo Guzmán. Recordemos también el 2006 cuando Obrador pierde la elección, él es el segundo presidente, ¿no? Y toma protesta en el Zócalo frente a sus seguidores. 2012 ocurre algo similar, ¿no? O sea, le hacen fraude y todo lo demás. Todo esto ocurre, y el hecho de que exista también una figura como el Chapo, ¿se hace posible por una cuestión de democracia? O sea, ¿será de lo que nos permite la democracia que haya dos presidentes? Y claro, podemos sacar hasta 1000, ¿no? Si nos vamos a ver cuántos líderes... Bueno, Forbes lo ubica como uno de los hombres más poderosos, líderes carismáticos hay. Sí, desde luego. Ahora, lo mencionaste hace rato, y este es otro tema que también está junto, ¿no? El tema de la apología. Detienen al Chapo Guzmán y por ahí se dice, o la versión que comienza a correr es que porque fue un descuido, él quería pasar el 6 de enero con su familia. Hay un discurso moralizante también, ¿no? Muchos dicen, oye, es un tipo de buen corazón. Claro, y es un tipo que quería arriesgó su captura por querer estar con su familia. Y eso también genera ya una apología. Muchos comienzan a decir, oye, mira, es buen padre de familia, cuida a su familia, claro, quiere mucho a su mamá, ¿no? O sea, como si el señor tuviera también un buen tipo de relaciones públicas detrás, que le dijera, ¿sabes qué? Cuando te entrevisten, di esto, porque esto es lo que te va a posicionar. Y sea, lo tengo, ¿no? Lo hace y lo haga o no con esa intención. Él está posicionado de esa manera, o sea, es el ejemplo del buen mexicano, ¿no? Que quiere a su madre, cuida a sus hermanos, se preocupa por el pobre, le da de comer, o sea, incluso coincidiría con ese discurso de la izquierda de estar en contra de las instituciones. Él mismo dice que él no es violento, que él no recurre a la violencia si no es necesario, o sea, y todo este mito que se va generando en torno a la figura del narcotraficante, al final lo terminan santificando, ¿no? O sea, podrá estar en la cárcel y ser el más buscado por el FBI, pero la gente lo quiere. La gente lo quiere, y va a haber muchas marchas, para demostrando el apoyo al Chapo Guzmán. Luis Astorga, que es un estudioso del narcotráfico en México, a este tipo de elementos le denomina lavado social, ¿no? Así como hay lavado de dinero, hay un lavado social. ¿Qué es el lavado social? Bueno, que el Chapo Guzmán se legitima ante la sociedad como un buen hombre, como un buen padre de familia. Y le sale otra cara que no le conocíamos. A mí me pareció siempre que el Chapo Guzmán era alguien que con un perfil bajo, es decir, manejaba un perfil bajo.
pero ahora de pronto escuchamos la nota que se reunió con Sean Penn, que se reunió con Kay del Castillo, que quería hacer una película autobiográfica. Y entonces ya le salió el ego, ¿no? Esa era otra parte que no conocíamos. Por lo regular, los narcotraficantes, los clásicos, siempre buscaban no llamar demasiado la atención, sobre todo los mandos altos, ¿no? En esta ocasión vemos un Chapo muy diferente, más volcado hacia los medios de comunicación. Yo creo que el tema de las redes sociales no solamente nos ha pegado a nosotros, sino también a estas figuras carismáticas. Y ahorita la nota es esto, de la entrevista que Rolling Stone va a publicar acerca de la entrevista que hace Sean Penn, que por cierto muchos críticos la califican como una mala entrevista. Pero hay que recordar que Sean Penn no es periodista, así que no está obligado a hacer una buena entrevista. Pero bueno, ahí está otra vez. Y por cierto, en torno a Sean Penn siempre ha sido un actor, le llaman disidente en Hollywood. Y se ha entrevistado con Marcos, aquí el subcomandante Marcos del EZLN, que no sé qué nombre tenga ahora. Se entrevistó en algún momento con el expresidente, el que murió en Venezuela, Hugo Chávez, amigo de Fidel Castro. Y ahora se relaciona con el Chapo Guzmán. Y es un poco, comienza también a haber una crítica ahí, ¿no? Como también las figuras mediáticas ven en el Chapo Guzmán a un individuo de respeto, ¿no? Cuando es un criminal. ¿Cuál sería ahí tu apreciación? No me la pones difícil, ¿no? O sea, sabemos que también tampoco el comandante Marcos era una persona que dijéramos estaba dentro del marco de la legalidad, ¿no? Aunque sí defendía una serie de causas bastante también podríamos decir legítimas. Que Guzmán no era las defendía, ¿no? Y bueno, el discurso con el que Marcos sale a la escena es esa, ¿no? Vamos por los derechos de los indígenas, ¿no? Porque queremos nuestra tierra, que nos respeten, que nos incluyan en el país con nuestras características muy particulares. Pero eso es lo que se dice en el discurso. Pues probablemente si a Chapo Guzmán se la dejara hablar, diría muchas cosas bonitas también, como las que hice en las entrevistas. Igual, o sea, también quién fue Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez era el diablo para George Bush en su momento, ¿no? Bueno, viceversa, también George Bush fue el diablo para Hugo Chávez, ¿no? Sí. Lo dice frente a la ONU, que aquí huele a azufre, ¿no? No, es una cuestión de que fueran criminales y que Sean Penn esté ahí, pues a lo mejor Sean Penn lo hace también por una cuestión de deporte, ¿no? Quizá habría que preguntarle al tipo por qué le gusta entrevistar a personajes de ese tipo. Pues de entrada lo hace porque puede. Claro. Si uno pudiera, quizá también lo haría, ¿no? O sea, imagínate. No, pues en México, ¿cuántos periodistas no quisieran estar entrevistando? Claro, haber entrevistado a Hugo Chávez, ¿no? Claro. Que tuviera la oportunidad de ir a entrevistar a un líder de la mafia siciliana o algo así, todos lo harían, ¿no? Que Sean Penn tenga las facilidades de hacerlo y que se le precie las cualidades irreverentes de en torno a su figura, que en parte se le han hecho, que en parte él mismo se ha creado, pues lo puede hacer. Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, el matiz es interesante, porque el Mayo Zambada, cuando aceptó ser entrevistado, lo hizo con uno de los grandes del periodismo, don Julio Scherer, ¿no? Exdirector de Proceso. Le hace una entrevista porque él lo busca. Y en el caso de Chapo Guzmán busca a Kay del Castillo y a Sean Penn, como que muy alejado del perfil que en el caso del Mayo Zambada eligió, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención. Probablemente muchos no sepan quién es Julio Scherer, pero muchos sí saben quién es Kay del Castillo, ¿no? O sea, fíjate luego se saca ahí una versión hollywoodense, ¿no? De que el Chapo flirteaba con Kay del Castillo, o sea, como bueno, la verdad genera un mito, ¿no? Mediáticamente hay un discurso que es más fácil que llegue a las mayorías y que sea más fácil de consumir, que se recibe de manera más fácil. Sí, porque el tema del Mayo Zambada pasó un poco más de noche, aunque fue un tema importante para el círculo rojo, para los periodistas y los intelectuales. La verdad es que en la calle no fue tan relevante la entrevista como sí lo va a hacer con el Chapo Guzmán, que no hemos visto la entrevista, solamente hemos visto partes de la entrevista.
Y ya es el tema hoy, ¿no? Es el tema en todos los medios. Y ahora que tocas el punto del Mayo Zambada, leía hoy en la mañana en la página de noticias RT, una página rusa, Russia Today, que el Mayo Zambada señala y responsabiliza de la detención del Chapo a su hijo, no recuerdo el nombre del Archibaldo, y a Champagne, ¿no? Por el haber hecho la entrevista y haber hecho pública una aparición pública. Habrá que ver cómo si esto no llega a tener repercusiones en la organización estructural del cártel, y si no representa también un peligro para el actor, ¿no? O sea, porque ya que un capo se pronuncie a favor o en contra de un hecho, o sea, sabemos que puede llegar a repercutir en actos de violencia. A ver, ¿no? Ok, y como sociólogo que eres, y yo también soy sociólogo, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que tiene el Chapo Guzmán ahora detenido en la sociedad, en términos sociológicos? ¿Cuál sería tu lectura? Pues se ha venido diciendo ya en todo el programa, tú lo mencionaste desde el principio, o sea, ¿qué me estás preguntando? Bueno, tú lo dices, ¿no? O sea, la legitimación del gobierno, o sea, haciendo un recuento está la legitimación del gobierno. No necesariamente, ¿eh? Ahí sí, yo creo que es legitima el gobierno, pero creo que en términos sociales no tanto, ¿eh? Porque está la otra lectura, creo que la gente no quiere creer que lo que está pasando es realidad, es decir, que lo detuvieron, la gente piensa otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que el imaginario colectivo mexicano está dudando, aún duda de que sea legítima esta detención. Entonces yo creo que en términos sociológicos... Espera, ¿el imaginario colectivo mexicano o nosotros? No, el imaginario colectivo mexicano. Porque si uno va a la tortillería y se para en la fila y les pregunta a todos los que están ahí parados, de la mayoría van a... Bueno, ya le preguntaste. Todo el mundo lo cree, o sea, incluso yo lo creo, lo podré cuestionar todo lo que quiera, pero, no, o sea, pero claro, es lo que se sabe, o sea... Mira, a mí me tocó en una ocasión, perdón que te interrumpa, pero a mí me tocó en una ocasión platicar con una persona en la calle y me decía, el que está en Almoloya no es el Chapo, antes de que se fugara. El Chapo anda acá por Sonora, yo lo he visto, y dije, me pregunté yo a mí, o sea, ¿cómo es posible? Digo, la gente cree eso. No, sí, pues, mucha gente lo vio, supuestamente. Ahí hay una fotografía, no sé si la han visto, en Facebook, en las redes sociales, de uno de los sicarios muertos y que dicen que es el acompañante. Ajá, ¿no? que la verdad yo no creo para nada que sea, yo sí lo veo diferente, pero muchos dicen que es el mismo, que el gobierno lo resucitó, aparece muerto en una foto y aparece acompañando al Chapo en la otra. Claro, no, y aparte la foto esta que mencionas es medio polémica, ¿no? Porque supuestamente lo capturan, pero el amigo, el Chapo, no es mi amigo, no se vaya a pensar, o sea, por llamarle de algún modo, Guzmán viene con las manos sueltas, ¿no? O sea, y sin cinturón de seguridad ni nada, o sea, va sentado como si fuera como Juan en su casa, o sea. Sí. Por cierto que Juan no vino ahora. Pero... Sí, no, es que llama mucho la atención, es una foto que está ahí y que un poco pone en duda. No, sí, y como dicen, mucha gente vio a Guzmán lo era por las calles, ¿no? Mientras estuvo supuestamente capturado. Mito, ¿no? Hasta hay un video donde está supuestamente viendo bailar como una fiesta, alguien está bailando en un caballo y él está viendo, ¿no? Mientras se toma una Tecate Light, ¿no? Y toda la gente ahí, o sea, pero todo ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo podemos saber qué es real, ¿no? Y vayámonos a una cuestión más filosófica. Me preguntabas tú, toda la gente, si tú fuiste y le preguntaste el de las tortillas, yo te decía, yo puedo seguir dando vueltas en mí mismo y pensar que en realidad, o lo atraparon o no lo atraparon, pero ¿hasta cuándo voy a saber? Bueno, hay una construcción social de la realidad. Claro, o sea, yo no estuve ahí yo no estaba sentado a un lado del Chapo cuando llega el gobierno federal y lo sacan, ¿no? Desde el motel o domicilio en el que supuestamente estaba. Tampoco voy a tener la oportunidad de ir y verlo en la cárcel encerrado. Es más, y si voy y lo veo, probablemente ni siquiera sea él, o que quizás nunca existió, o sea, no lo sabemos. Y realmente, o sea, por eso es la cuestión de cuestiones sociológicas. ¿Cuál es el impacto? Más allá de lo mediático, dudo que haya un impacto más allá de lo que creamos o lo que pensemos. No lo va a haber, o sea, en cuestiones económicas no va a haber cambio, en cuestiones sociales no va a haber cambio. O sea, vamos a poder estar más a gusto, más cómodos, sentirnos más seguros, pero en cuestiones reales, fenomenológicas de lo que ocurra, todo va a seguir igual, va a seguir habiendo violencia, va a seguir habiendo tráfico de drogas. Probablemente con esto el PRI vuelva a ganar las siguientes elecciones, pero más allá de eso, ¿qué va a pasar? Nada, o sea,
vamos a seguir viviendo la misma vida que llevamos hasta el momento, a no ser que Guzmán Loera fuera nuestro hermano, nuestro tío, nuestro papá, a lo mejor ahí sí cambia algo, ¿no? Pero no. O si ofrece pagar la deuda externa, ¿no? Como un famoso narcotraficante. Bueno, él después sale y menciona que eso fue mentira de la revista Nexos, sí. ¿No? Que en realidad él nunca dijo eso, que él dijo que él podría, pero él dijo que nunca dijo que él iba a hacer. Ni tampoco. Bueno, pero aunque es un mito, ¿no? Está dentro de los mitos mexicanos, ¿no? De que los narcos son muy poderosos y que pueden incluso pagar la deuda externa, ¿no? Y que el gobierno siempre va a decir que no, ¿no? Hay un poco ese discurso. A ver, pero en términos sociológicos, nuevamente, yo creo que sí hay un impacto. O sea, yo creo que es importante, sobre todo, y ahora voy a mencionar a los niños, es importante para los niños el que se den cuenta, es aleccionador, que el gobierno atrapa a alguien que está en contra del Estado de Derecho. Es decir, porque es preocupante finalmente que nosotros como padres criamos a nuestros hijos y les vamos enseñando una serie de valores, ¿no? Haz el bien y no mires a quién, pon otra mejilla, sé honrado, el trabajo dignifica, y sin embargo lo que ellos ven en la realidad es que muchos criminales pues tienen una muy bonita vida, ¿no? Y que pueden andar como Juan por su casa, en el gobierno, en el Estado, en todos lados, y esto de alguna manera genera un choque, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Y de pronto se preguntan, oye, ¿por qué el mundo funciona así? Si a mí me dijeron que es malo matar, es malo mentir, es malo, etc. Pero yo veo que quien sí lo hace le va muy bien, ¿no? Hay un libro a mí que me llama mucho la atención, no recuerdo ahorita el autor, que se llama Cuando a la gente mala le va bien, ¿no? Y fue un éxito taquillero en los 80s, 90s, y siempre me llamó la atención ese título, Cuando a la gente mala le va bien. Y entonces yo creo que el hecho de la detención sí manda un discurso importante a todos, a los ciudadanos, de que el gobierno se va a meter en cintura a quien esté en contra del Estado de Derecho. Claro, no, la verdad no puedo hacer más que darte la razón en lo que estás mencionando, es verdad, o sea, o sea, en ese sentido no va a cambiar nuestras vidas. No, pero sí la percepción de las cosas. Sí, claro, y aparte hay una autoridad, ¿no? Y si como se dice popularmente, si te sales del huacal, te vamos a meter, claro, ¿no? A la fuerza, ¿no? Claro, tú lo mencionas, pero precisamente con el caso de los niños que... Bueno, no, yo no soy muy... Tú no eres padre. No. Sí eres padre. Bueno, pero no estoy apego a ese tipo de teorías que hablan de la influencia, ¿no? De los videojuegos y de la violencia, ¿no? O sea, como si los niños... A ver, todo lo que ven en su entorno lo asumen. Bueno, hay una encuesta hace algunos años que fue publicada por el Instituto Estatal de la Juventud aquí en Sinaloa, donde iban a las escuelas primarias y le preguntaban a los niños qué querían ser de grandes. Y un 3-4% decían que querían ser narcotraficantes. O sea, a mí me parece preocupante, aunque sea el 4%, ¿no? O sea, que niños que van a la primaria digan que quieren ser narcotraficantes. Por eso te digo, a mí me parece que es una buena noticia la detención de Chapo Guzmán, para que ya no haya esos niños que quieran ser narcotraficantes, aunque sea un porcentaje muy bajo. Bueno, en la primaria también muchos quieren ser bomberos y no llegan a eso, ¿verdad? O sea... Es preocupante, claro, que lo quieran, astronautas, ¿no? Pero al final creces y te das cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Te das cuenta también de que ser narcotraficante tiene sus asegúnes y al final de cuentas terminas reculando en ese tipo de cosas. Igual cuando... Hay una canción que dice, más vale vivir 5 años como rey que 50 como güey. Ajá, así es. No, y nos dice algo, ¿no? El dinero fácil, el dinero rápido, ¿no? Pero tiene que haber consecuencias y la consecuencia está ahí, ¿no? Claro, pero es un 4% de niños que quieren. Si ellos quieren y crecen con esa aspiración de querer serlo, pues ya, ¿no? O sea, su historia de vida, como ellos lo construyan, van a llegar a eso. Pero ¿cuántas personas no quieren realmente y al final terminan siéndolo, no? Claro. ¿Cuántas personas no tienen esa aspiración y terminan cayendo en ese tipo de trabajos por lo que tú mencionabas ya, ¿no? Cuestiones familiares, problemas económicos y todo lo demás, ¿no? O sea, tú puedes trabajar toda tu vida dignamente y un día vas en tu carro y alguien te dice, ¿sabes qué? Hazme el favor, llévate esto para allá, claro, y te doy tanto dinero, o sea... Tú que tomas cursos de liderazgo muy seguido,
pues sabes, ¿no? La importancia que tienen los modelos a seguir, ¿no? Y el Chapo puede ser un modelo a seguir. Claro. Es un tipo de líder, ¿no? Sí, pero a lo que iba, ¿no? O sea, es lamentable que puedes no ser tu aspiración en la vida y al final termina siendo eso, ¿no? Dice Jean-Paul Sartre que uno no hace nada que no quiera hacer, ¿no? Y puede ser verdad, nadie te va a obligar, a no ser de que te ponga una pistola en la cabeza y lo tengas que hacer, pero al final de cuentas tienes la decisión de o morir o hacerlo, ¿no? Al final de cuentas siempre va a ser tu decisión. Si te vas a dedicar a eso, pues los que lo hacen, pues mi respeto, o sea, que si quieren buscarse otro trabajo después y ya no pueden, pues es su responsabilidad, ¿no? Así como uno toma la responsabilidad de no llegar a esos trabajos, como uno toma la responsabilidad de intentar educar a sus hijos para que no terminen trabajando eso. Que haya quienes no se preocupen por eso, bueno, por eso tenemos esta diversidad de sociedad, ¿no? Por eso podemos vivir, o sea, imagínate que todos fuéramos iguales y que todos quisiéramos ser astronautas, ¿no? Y que al final todos fuéramos astronautas. ¿En qué tipo de mundo viviríamos? Pues será ilícito, pero esa gente va a seguir viviendo, ¿no? Y va a seguir existiendo y van a seguir siendo parte de nuestra sociedad, queramos o no, no solamente los narcotraficantes, también los asaltantes, los políticos, lo que se pueda pensar como buenas personas también van a seguir existiendo, ¿no? Y lo que tenemos que preocuparnos es ver cómo vamos a seguir viviendo en sociedad, ver cómo nosotros nos podemos seguir relacionando, y no dejar de lado que todos somos seres humanos, ¿no? A final de cuentas. Bueno, pues con estas sabias palabras de Leonardo nos despedimos el día de hoy. Agradecemos que nos estén escuchando, que nos sintonicen, y bueno, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto, muchas gracias.